Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Nunca perdonaré a Rolo el daño que nos hizo. Por su culpa, nuestro hogar se entristeció y ahora es casi un infierno. Éramos tan felices, éramos tan unidos. Todos parecíamos alegres, comprensivos, considerados. No creo que en ningún hogar haya reinado una armonía tan perfecta hasta que Rolo nos hizo esto. Esto que mamá no merecía y nosotros tampoco. Hay cosas que no se hacen, dijo ayer Silvia, mi tía, la hermana de mamá, al verla tan desdichada. Y tenía razón, pero no me atreví a decírselo, porque ella no sabía que yo estaba escuchando. De todas maneras, me adhiero a la frase de Silvia. Hay cosas que no se hacen. Todo tiene un límite. Sería muy fácil vivir así, sin importarle a uno nada de los demás. Los seres humanos no son naranjas que se tiran después de exprimirlas. Hay cosas que no se hacen. Después me eché sobre mi cama y con las manos cruzadas detrás de la nuca me puse a reflexionar. ¿Cuándo empezó todo esto? Por más que haga memoria, no recuerdo cómo entró Rolo a nuestra casa, ni cuando fue la primera vez que me di cuenta que cenaba todos los días con nosotros y almorzaba los sábados y domingos. Cuando Rolo llamaba, mamá lo atendía en su cuarto. Cerraba la puerta, hablaba un poco, reía mucho, no sé de qué, pero nunca se rió tanto. Rolo avisaba que la venía a buscar a las 9, a mamá. Rolo le dejaba flores a mamá. Papá quería mucho a Rolo. Siempre lo palmeaba cuando lo veía llegar y después se despedía. En cierta oportunidad le pedí a papá que me esperara para llevarme a la casa de Clara. Papá estaba apurado. Yo todavía me tenía que arreglar. Él no me podía esperar. Y Rolo se ofreció a llevarme. Yo estaba encantada, porque papá tiene un auto de 4 puertas y Rolo un coche sport. Papá le gritaba a mamá diciéndole que ya se iba y que Rolo nos llevaría a Mica, mi hermana, y a mí a lo de Clara, y que no vendría a comer. Esta escena se repetía casi a diario. Me gustaba estar con Rolo. Era mucho más buen mozo que los chicos que salían con nosotras, y más inteligente, y más canchero, y se vestía mucho mejor, y no tenía granos. Si algún día me caso, me casaré con Rolo, dije una vez. Mamá se echó a reír y Mica me miró con los ojos desaprobadores. No digas esas cosas, me reprendió.
¿No te das cuenta de que a mamá le cae mal? Por ese entonces yo tenía 15 años y Mica tenía 17. Ella y Rolo solían hablar en voz muy baja y callaban cuando yo entraba. Le pregunté a Mica por qué se secreteaban con Rolo. Ella me lo negó. Entonces un día hablé con Rolo francamente. ¿Por qué te secreteas con Mica? Rolo se echó a reír. Soy su confidente, me dijo. Y me dijo también que Mica no sabía si llevarle el apunte a Juancho y que él la aconsejaba. Cuando Lalo empezó a festejarme, le pedí consejo a Rolo. Espera que se reciba, me dijo. Lalo estaba en primer año de la facultad. Claro que yo, que como les dije solo tenía 15 años, no tenía ganas de casarme. No como Mica, que ya había cumplido los 17 y ella sí tenía ganas de casarse. Yo me sentía bien en casa. Era fácil vivir y lindo. Rolo tenía una lancha y a veces los domingos de noviembre nos invitaba a pasear por el delta. Yo quería invitar a Lalo y Mica a Juancho. Mamá decía que quizás íbamos a ser muchos, porque Jorgito llevaba a un amigo. Jorgito era el hijo de Rolo. Tenía 14 años y a mí me resultaba más bien antipático. Mamá decía que era mucho mejor educado que nosotras y Mica afirmaba que cuando llegara grande sería un churro. Por el momento tenía pecas, pelo casi colorado, como esos de los chicos de las pandillas de los films norteamericanos. Mamá le consentía todo a Jorgito. Le daba whisky a espaldas de Rolo y chocolates que lo hacían engordar. Rolo decía que sus caderas parecían de mujer y que en el colegio tenían orden de hacerle un sistema para adelgazar. Rolo nos enseñaba a hacer esquí acuático. Lalo gozaba como una criatura, a pesar de tener los 18 años ya cumplidos. A veces creo que se quedó conmigo durante más de un año a causa de los paseos en la lancha de Rolo. Cuando llegaba el invierno, era difícil convencerlos para pasear en lancha. Hace mucho frío, la lancha no es un programa para invierno, nos decían. A mamá le gustaba poco pasear en lancha. Prefería ir al cine con Rolo y a comer a un restaurante. Rolo, para consolarnos, nos traía perfumes que le regalaba un amigo suyo, comisario de un barco francés, y chocolates de una buena fábrica de Belgrano. Otras veces nos daba entradas para el teatro, y Juancho y Lalo se alegraban de ir gratis, porque los viejos los tenían a rienda corta. Mamá y Rolo salían casi todas las noches, pero siempre comían con nosotras. Y a veces se quedaban mirando la televisión, y era cuando yo estaba más contenta. Si me pongo a pensar, me acuerdo poco de lo que hacía papá en esa época. Todo el tiempo lo veo entrar y salir. Yo pienso que papá no tiene motivos muy valederos para entrar y salir. Ni siquiera tiene necesidad de traer plata, porque mamá tiene mucha plata. De todas maneras, no molesta, porque siempre está de buen humor. Siempre estaba de buen humor.
hasta que Rolo embarró las cosas. Mica dice que no es culpa suya, sino de esa tilinga de Fernanda, que se empeñó en conquistarlo, porque es un buen partido. Yo no creo que sea porque es un buen partido, sino porque después de haber conocido a Rolo, todos los hombres resultan insulsos. Rolo es como un sol chiquito, manuable, sonriente. Rolo era nuestro sol. Pero un día Rolo dejó de llamar. Mamá, como siempre que llegaba a casa, preguntaba si había llamado Rolo. Le decíamos que no. Pasado unos días, mamá ya no se atrevía a preguntar. Solo decía, ¿llamó alguien? Cuando le contestábamos que había llamado Silvia y Carlitos y la abuela, ella preguntaba tímidamente, ¿nadie más? No, nadie más. Yo hubiera dado cualquier cosa por decirle, llamó Rolo, pero no había llamado y yo no podía mentir. En cuanto a papá, seguía con su rutina. Hacía 8 años que comía todas las noches en el club. El club, siempre el club. ¿No podía pensar alguna vez que tenía una mujer todavía joven? Ella se aburría. Estaba harta de comer siempre sola. Entraba al dormitorio lloriqueando. Papá entraba tras ella y golpeaba la puerta. Yo no oía las palabras, pero percibía el tono irritado, impaciente. Papá salía sin dirigirnos la palabra y mamá llamaba a la mucama y le decía que no se sentía bien y que iba a comer en la cama. Mica y yo empezamos a comer solas. Mica ponía la televisión y yo discos de Palito Ortega. Mamá mandaba decir que no hiciéramos tanto ruido, que le dolía la cabeza. Y sin embargo, de su cuarto partía un murmullo incesante. Hablaba por teléfono con Silvia, con Marta, decía frases en francés, aunque Marta entendía el francés todavía menos que nosotras, que habíamos sido educadas en un colegio inglés. Un día llamó Rolo. Vino a comer. Nos preguntó, como siempre, por Lalo y por Juancho. Nos trajo marrón glacé, pero nadie tenía ganas de broma ni de dulces. Mamá dijo que prefería comer afuera. Salieron los dos. Como a las 3 de la mañana los oí llegar. Mamá lo invitó a entrar, pero Rolo sin duda no se movía. Yo tampoco, aunque me dolía todo el cuerpo por estar acurrucada para escuchar. Mamá insistió, con una voz dolorida y vulgar y cruel, que no le conocía. Dios mío, así que entre, pensé, que vuelva, así somos felices como antes, y mamá vuelve a reír, y papá está de buen humor, y mamá se queda en casa, y no estamos solas Mica y yo. Pero no entró. Le oí decir a Rolo, no, Mónica, es peor. La vida es así, las cosas son lo que son, hay que tomarlas como vienen. Papá decía que Rolo no era muy inteligente y esa noche pensé que podía haber encontrado frases más tiernas, argumentos más convincentes. Mamá, en un gemido, le pidió que fueran amigos. Rolo se negó. Mamá insistió.
Él le dijo que más adelante, cuando se tranquilizara. Después le dijo que fuera a dormir, que mañana la llamaría. Y se fue. Cuando me desperté me dijeron que mamá acababa de volver del sanatorio. Se sintió mal anoche. Ya está bien. Lo importante es no molestarla y ser muy cariñosos con ella. Papá trajo unas rosas espléndidas y le compró una pulsera de oro. Lleven la pulsera a su madre, dijo. Mamá murmuró, déjenla sobre la mesa, y volvió a cerrar los ojos. Papá se acercó, le pasó la mano por la frente y dijo, vamos, ¿a dónde está la mujer más valiente de Buenos Aires? Mamá sonrió débilmente y le oprimió la mano. Después papá le dijo, todo se olvida, Mónica. Yo también pasé las mías. No hay más remedio que sobreponerse. Mamá sollozó suavemente. Mariano vino y le tomó el pulso. Dijo que bastarían 2 o 3 días de reposo, que por suerte papá se había dado cuenta a tiempo y lo había llamado. Mariano le preguntó a papá si no podía llevarla a Europa, y papá contestó que haría lo posible. Pero no hizo nada, y no fueron a ningún lado. Ahora salen a veces juntos. Pero cuando papá dice que va al club, mamá sale por su cuenta. Vienen a buscarla montones de gentes. Pasa los fines de semana en la estancia de Marta o en el yate de Carlitos. Cuando preguntan quién llamó, le damos una larga lista de nombres que a veces no comprendemos bien y algunos dejan su número para evitar confusiones. Ella marca todos los números, hace correr el agua caliente, se viste, sale. No me esperen, coman nomás, nos dice. Mica y yo comemos solas. Mica rompió con Juancho y nadie se enteró. Mamá ni se dio cuenta que tenía los ojos chiquitos de tanto llorar. Lalo viene a veces y trata de consolarnos, pero es muy chiquilín. No tiene plata para traer cosas ricas, como hacía Rolo. Ni tiene auto, ni cuenta nada divertido. Ponemos la televisión y para eso no necesitamos que esté él. Rolo no debía nunca habernos hecho eso. Debió pensar en nosotras al menos, si no pensaba en mamá. Nosotras siempre fuimos macanudas con él. Nunca le hicimos nada. No sé qué podía costarle venir de tanto en tanto a comer a casa. Después de todo, tenemos la mejor cocinera de Buenos Aires, la única que todavía sabe hacer postres, según dice la abuela. Y papá compró hace tiempo los mejores vinos del club. ¿Y todo para qué? Nosotras no tomamos vinos, ni comemos postres para no engordar. Con Rolo era otra cosa. Una comía sin darse cuenta y él repetía todos los platos. Rolo nunca debió habernos hecho esto. El amante, de Silvina Bullrich.